vamos a buscar el Evangelio de Juan 11:25, capítulo 11, versículo 25. Y vamos a leer el 25 y el 26. ¿Me confirman con un amén cuando ya lo tengan? Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, así esta escritura, y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y al final dice: ¿crees esto? Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, te pedimos dirección, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hoy hable a nuestros corazones. Señor, siempre lo he dicho, soy solo un portador. El que hace los milagros, el que transforma vidas, eres tú. Y esta palabra, Señor, lo dice tus escrituras, que es como una espada de doble filo. Y te pedimos que esta hoy atraviese, que hoy pueda traspasar esas preocupaciones, que hoy pueda traspasar, Señor, esas distracciones, lo que hoy tengamos. Y que al salir pueda extraerlo, Señor, todo lo que no necesita nuestra vida. Señor, si aún hay alguna persona que venga en camino, te pedimos por ella. Y te pedimos, Padre, por nuestros seres queridos, nuestros amigos, la misma humanidad que necesita de ti. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y hermanos, justamente celebramos lo que es, pueden tomar asiento por favor, celebramos hoy lo que es este hecho que nadie lo puede negar, un hecho histórico, pero principalmente un hecho milagroso, porque fue una promesa que Jesús ya venía dándola en sus mensajes, pero la gente no la entendía. Marta, al acercarse afligida por la muerte de su hermano Lázaro, se acerca y le dice: Señor, pero si tú tan solo hubieras llegado, si no te hubieras tardado antes, mi hermano aún estaría con vida, porque Lázaro murió. Y el Señor le dice con estas palabras: no tienes nada que preocuparte, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Lo tienes que creer, tan solo lo tienes que creer. Y ella dice: sí, yo sé que vamos a resucitar, pero ahorita mi hermano ya está muerto. Y ella no entendía el milagro que el Señor tenía dispuesto. Después de lo que hace 8 días celebrábamos, de este Domingo de Ramos, de esta entrada triunfal, después de que la gente dice que tendía, ¿qué, hermanos? Sus mejores ropas, que la gente lo recibía como el rey que es él. Y que en esa entrada triunfal una de las primeras cosas que llegó fue a quitar a mucha gente que no tenía que estar en el templo. Y cuando él les dice que él tenía el poder de derrumbar ese templo y de reconstruirlo en 3 días, no se refería a esa estructura, sino lo que sucedería con él. Y muchas personas no entendían acerca de lo que se estaba diciendo. Y quiero decirles, hermanos, que justamente este hecho que hoy se conmemora, que hoy nosotros celebramos, que recordamos, es la síntesis de lo que es nuestro evangelio. Si nosotros resumiéramos esta síntesis, tendríamos que empezar con estos 3 pilares de lo que es nuestro evangelio, de lo que es en lo que nosotros creemos. El número 1, nosotros creemos, si Él resucitó, entonces Él murió. Y si Él murió, Él nació. Entonces nosotros creemos que Dios se hizo hombre, que Él nació. Y lo tenemos en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? ¿Que dio a uno de sus hijos? No, que dio a su único hijo,
pero con una condición: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este regalo es solamente para los que creen. Dice su palabra que a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Y un estudio más a fondo dice que no venía a los suyos, venía a lo suyo. Él ya venía con un propósito. Y ese propósito, hermanos, lo vemos justamente en Filipenses 2, cuando él habla de que él, ese mismo amor que vemos nosotros en Juan 3:16, en el cual él decidió enviar a su único hijo para morir por nosotros. Es ese mismo amor en el cual Dios mismo se despojó de sus vestiduras, se despojó de sí mismo para humillarse y hacerse hombre y morir crucificado. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso es que el Padre lo ha enaltecido. Pero había ya un propósito, hermanos. Número 2 de este pilar es su muerte y crucifixión. Esta muerte y crucifixión, hermanos, es la consumación del pago por el pecado de todos los que en él hemos creído. Y lo vemos justamente en Romanos 5, 8, 9, donde dice su palabra que todos nuestros pecados han sido lavados. Él nos justificó. Su muerte fue para justificarnos. Su muerte tenía un propósito. Por eso es que nada es casualidad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús es apresado? Recordarán que después de que él tuvo esa cena, después de haberle lavado los pies, después de haber orado, cuando llega Judas y lleva a estas personas, a estos soldados, para apresarles, Pedro, ¿qué hizo, hermanos? En un intento de querer ayudarle a Dios, por eso a Dios no hay que ayudarle, dice que se abalanzó sobre un soldado y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo: oh, gracias, Pedro, gracias, me has salvado. Ese es el valiente, esos son mis valientes. ¿Qué le dijo? ¿Qué has hecho? Guarda tu espada. ¿Acaso tú crees que yo, siendo el Hijo del Dios, no podría pedir 3 legiones de ángeles y que acaben con todo esto? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá su palabra? Ya había un plan, hermanos. El morir en la cruz era el plan A, no era el plan B, no era el plan C. Ya estaba determinado que él tenía que venir a morir en la cruz, porque no íbamos a ser alcanzados todos nosotros. Porque él vino a romper esos paradigmas, vino a romper la ley, que solamente si tú cumplías con todos esos parámetros es que tú podrías lograr esa redención. Y él, al morir, pagó por tus pecados y pagó por los míos. Pero no se quedó en la cruz. Él cumplió su palabra. Ese tercer pilar es la resurrección, hermanos. Dice que la resurrección es la consolidación y confirmación de nuestra relación con Dios. Y esta es la base firme, de nuestra fe. ¿Y dónde lo vemos nosotros, hermanos? Justamente en esta carta a los Corintios, donde Pablo les habla a los corintios acerca de la importancia de que si tú crees en Dios, si tú te dices cristiano, tu base fundamental de tu creencia debe de ser que Dios vive, que el Señor resucitó. Miren, hace algún tiempo, viendo un video acerca de un entrevistador, él estaba entrevistando a un monje de estos muy extremistas ahí en Roma, monjes que todo su único trabajo es estar orando. Ellos no hablan, tienen un voto de no hablar, pero de no hablar, de no tener amistades. Entonces era tanta la expectativa que se pidió permiso para que este monje pudiera expresarlo, cómo podía aguantar, qué tanta era su fe,
que él toda su vida que había dado este voto podía hacerlo. Entonces en este permiso que le dan a este monje para explicarle, él le decía al entrevistador, pues mira, le decía aquel entrevistador, oye, ¿y tú crees que vale la pena todo tu sacrificio que haces de no hablar del voto que tú has hecho? ¿Vale la pena si después de que tú mueras no vas a ir al cielo? Y aquel monje le dijo, mira, pues yo no sé si realmente después de que yo muera iré al cielo o no, o si hay un paraíso, si hay un cielo. Lo único que te puedo decir que esta vida a la cual yo he dedicado me ha dado paz, me ha dado tranquilidad y me siento bien con ella. Y en algún momento yo lo llegué a creer y dije, bueno, eso es bueno. También hubo una entrevistadora, esta entrevistaba con algo mismo, un pastor. Y el pastor le decía, bueno, si al final no hay un cielo, no hay vida después de esta, pues ya no perdí yo. Yo llevé una vida bien, una vida estable, una vida fuera de vicios. Y creo yo que eso es ya una ganancia. Y en algún momento lo creí, pero no, hermanos, no es así. Y dice justamente Pablo aquí en los Corintios, si no existe resurrección, entonces nada vale. Y es en donde nosotros vamos a profundizar. Ahí justamente en esta carta a los Corintios empieza Pablo a decirles a ellos, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Y qué quiere decir la palabra en vano, hermanos? ¿Qué quiere decir esa palabra cuando decimos, vine a tal lugar, está cerrado, no, pues en vano? O fui a tal lugar y no estuvo lo que yo quería, en vano viniste. ¿Qué significa esa palabra? ¿Que fue qué? Inútil, que fue infructuoso, que no sirvió de nada. Y entonces es con lo que empieza en este mensaje a decirles Pablo acerca de lo que es la crucifixión. Dice, hermanos, quiero primero hacerles saber que ustedes han recibido lo que yo recibí, por lo cual dice, somos salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y continúa diciéndoles, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y nuevamente lo reafirma, ¿conforme a qué, hermanos? Perdón. Conforme a las Escrituras. Hermanos, esta es la base del Evangelio. Este jueves fui a recibir un paquete y alcancé a la persona que me iba a recibir y me iba a entregar esto. Y el señor, cansado del viaje, molesto un poco, yo lo vi le digo, oiga, es que no he ni comido, no he ni desayunado, y estas cajas y las movía y maldecía, y bueno, el señor estaba realmente enfadado. Y al final le digo, me hubiera dicho, mire, aquí está McDonald's. No, pero es que eso venden carne. Y acuérdese que es Semana Santa y hoy no comemos carne. Y le empezó a persignar. Y dije, qué equivocado estamos muchas veces. O sea, el Señor no terminaba de maldecir. Yo hubiera agradecido porque analizaba yo y digo, este Señor gana doble. Él envía y gana y trae y gana. Y ya estaba recibiendo dinero y no llegaba aún todavía a su destino. Pero estaba maldiciendo y estaba enojado porque todos sus negocios vendían carne y él no podía comer carne. Creyente al final. Y es cuando nosotros nos equivocamos. El Evangelio habla de esta base fundamental, el único Evangelio. Dios te ama tanto. El pecado que tú tengas no es más grande que la gran crucifixión, la muerte de Jesús. Él murió por tus pecados. Tus pecados han sido lavados. Y sabes, hay una promesa que si tú cumples, tú crees, tú un día estarás con Jesús
por la eternidad. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y le comenta justamente acerca de por qué Él cree. Dice, porque no nada más es decir que yo lo creo, ya que Él se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Fíjense, hermanos, después de que los fariseos se dan cuenta que fue verdad, que Jesús había cumplido su promesa, era tanto lo que había endurecido su corazón el enemigo, que en lugar de aceptar y de arrepentirse, dice que le dieron dinero a los guardias para que dijeran que por la noche los discípulos habían ido a robar el cuerpo de Jesús. Y es una versión que todavía se cree. Pero hay un hecho que lo puede rechazar totalmente. En la cultura de la milicia de los romanos, si un soldado se dormía en su guardia, era acreedor a la pena de muerte. ¿Y qué soldado se iba a dejar matar por simplemente negar algo? Y aquí les está diciendo algo todavía increíble Pablo. Está diciendo, hermanos, que todavía había algunas personas que vivían y daban fe de que Jesús había resucitado. O sea, en ese tiempo que él hablaba y que personas negaban acerca de este tema de la resurrección, él les dice, ¿cómo es posible que ustedes nieguen algo que hay personas que aún viven y que son testigos porque ellos miraron a Cristo resucitado? Pero hermanos, si uno de sus apóstoles que lo miró, que vio los milagros, que vio cómo los ciegos miraban, que vio cuando calmó la tempestad, que lo vio caminando sobre el mar, ¿qué fue lo que le dijo? Si me permites que yo toque tus heridas, entonces voy a creer. Y hoy lamentablemente vivimos en una actualidad que sigue bajo ese engaño. Es que hasta que yo no vea un milagro en mi vida, yo no lo voy a creer al Señor. Señor, si verdaderamente tú eres Dios y yo hoy te reto, y si verdaderamente tú quieres que yo sea salvo, órale, te voy a dar una oportunidad, demuéstramelo. Qué equivocados estamos, hermanos. Dice que después apareció Jacobo, luego a los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y miren, hermanos, aquí voy a hacer un espacio de la humildad con la que siempre hablaba Pablo. Dice más adelante, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense la humildad de una persona que dijo, y al final se me apareció a mí. Y yo no quiero entrar a un tema de mayor profundidad, porque esto es ya algo que se lleva en un estudio más a fondo, pero de ahí viene la palabra apóstol, hermanos. Apóstol es una persona que ha tenido esa única, inigualable experiencia de tener un encuentro con Dios mismo. Pero Pablo dice, y no lo digo yo, lo dicen sus escrituras, y al último que se le apareció fue a mí, al último de ellos. Entonces por eso no creemos hoy ya en que pueda haber más apóstoles. Pablo lo dijo, se cierra conmigo, pero somos respetuosos y es un tema que solamente hice un pequeño paréntesis. Y continúa Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pablo, hermanos, trata de explicarles que no podemos nosotros
creer o mantener una religión si nosotros no creemos firmemente en ella. Yo le decía a una persona que me vendió un vehículo, le quiero hacer una pregunta, nada más tengo una pequeña duda. ¿Por qué usted trae un vehículo de otra marca a la que usted está vendiendo? Y yo pensé que ella me iba a decir, pues es que mire, no hay de otra. Dice, pues acá entre nos, es que este está mejor que el que vendo. Imagínese, hermano, usted le dice, vente a la iglesia, el Señor hace milagros, al Cristo al que yo adoro, tal vez no trae lo que tú quieres, pero Él te trae paz, Él conoce tu corazón y vas a vivir una experiencia. Y al siguiente día, oye, ¿no podrás ayudarme? ¿Dónde dices que está el curandero, estas pastillas que dan? Si nos damos cuenta, es lo mismo que Pablo le está diciendo. ¿Cómo pueden ustedes hablar de Jesucristo y no creer en la resurrección? O sea, sí, yo creo que vino Jesús, pero acá entre nos, la mera verdad, yo no lo creo. Por eso esta pregunta, hermanos, que le hacía Jesús a Marta: ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú lo crees? Y esta pregunta yo creo que se la lleve hasta terminar este mensaje, hermanos. Realmente, ¿hasta dónde llega su fe? Porque nosotros tenemos que entender que hay algo más. Porque si no, entonces, hermanos, vivimos aferrándonos a una vida material. Oh, sí, yo creo en Jesús, o yo creo que Él va a proveer todo, pero pues mañana voy a tener que levantarme más temprano para poder ir a hacer esto y el otro, porque yo no creo eso de que si Él le da a las aves, también me va a dar a mí. Entonces ya su fe, lo que usted dice, no es, ¿qué, hermanos? Pues no es lógica, no habla de lo que usted cree. Por eso es bien importante que entendamos lo que le está diciendo aquí a Pablo. Le está dando a entender, no puede usted aferrarse a la vida. Porque dice que si nosotros nos aferramos la vamos a perder. Pero si la perdemos, entonces vamos a ganar una vida eterna. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Qué fuertes palabras, hermanos. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y le voy a decir algo, hermanos. Lamentablemente mucha gente piensa así. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Y es algo que hoy me duele, no porque el Señor no me haya perdonado. Me duele porque yo lo creía. A mí me decía la gente, oye, ¿por qué vas a la iglesia? Es que mis hijos, ya por lo menos ellos no van a vivir la vida que yo viví. Oh, pues me da paz, me da tranquilidad. Conozco gente buena, me siento bien. Y eso, hermanos, y lo mismo de ir a un club social, a un club a donde se puede hacer buenas obras, es lo mismo. Usted tiene que venir hoy sabiendo que es lo único que le da sentido a su vida. Que aún en medio de la dificultad, en medio de las malas noticias, en medio de lo que sucede, siempre hay consuelo en Jesucristo. ¿Y dónde mejor? En su casa, aquí. Y nos venimos a dar ese ánimo como hermanos. Por eso nos hablamos hermanos. Había unos compañeros sentados hoy en esta semana y lo mismo. Los miré que no traían comida. ¿Qué pasó? Igual, maldiciendo. Es que no puede ser que nadie hoy no venda carne. Le digo, pues yo traigo unos tacos de pollo, discúlpenme. Y hasta después dije, ahora hasta me voy a sentir mal. Van a decir que cristiano y comiendo pollo. Y me dicen, no, pollo sí, y camarones. Le digo, ¿cómo? ¿Y que eso no es carne? Pues sí, pero es de la carne buena. Le digo, ok, le digo, entendido. Y al final me dicen, bueno, ¿y tú qué eres? Le digo, es profundo lo que me estás preguntando, pero quiero decirte que soy cristiano. ¿Pero por qué profundo? Sí, le digo, es profundo porque tú también eres cristiano, pero tú no has entendido por qué eres cristiano. Y nos tuvieron que llamar porque ya nos habíamos excedido el tiempo, pero yo sé que dejé una semilla ahí. No fui yo, fue el Señor.
el que dejó esa semilla de que no seguimos una tradición, seguimos un estilo de vida, pero yo lo creo. Pablo les dice en versículos posteriores que él ha sufrido, que él ha tenido que dejar muchas cosas, que le tocó batallar, luchar con fieras a punto de perder su vida. Y entonces él les dice en los siguientes versículos: pero ¿y todo eso entonces de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, si Dios no existe, si Dios no resurrección, si no Dios no resucitó, si no hay una vida después de la muerte, ¿qué hagamos aquí? Vámonos a la pulga, hermanos. Vámonos a comer un buen pozole, un menudo. Vayamos a ver películas, vayámonos a descansar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si es lo único que nos vamos a llevar. Es lo que está diciendo Pablo en el lenguaje actual. ¿Qué haces aquí sentado? No pierdas tu tiempo. Mejor vete a disfrutar, porque es lo único que te vas a llevar. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo se lo digo a las personas. Perdón. Si tú no crees en Cristo, entonces no tengas una vida a medias, porque dice que el Señor detesta lo tibio. Él prefiere que seas frío o caliente. Definitivamente has rechazado la cruz. Vete y disfruta, porque es lo único que vas a tener. Pero nosotros, lo que creemos en Cristo, hoy esto es lo que más anhelamos. Que, hermanos, el estar aquí en la casa de Dios sea lo que te dé consuelo de toda la semana, de todo lo frustrante, de todo lo conflictivo, de todo lo que ha pasado. Que tú digas: yo anhelo llegar al domingo, porque este día hay algo en especial que yo me llevo. Es ese alimento que el Señor me da. O tu tiempo con Dios. Lo que tú hagas siempre que sea en una relación directa con Dios. No tiene sentido, hermanos, que vengamos y solamente nos digamos que somos cristianos porque está de moda. ¿Sabe qué está de moda? Yo le decía a una persona: ¿por qué te dices católico? No, pues si me digo que soy cristiano me va peor. Me dicen brinca para atrás, me dicen hermanito, aleluya, gloria a Dios, y se burlan todos de mí. Entonces, como todos son católicos, pues aquí soy católico. Pero cuando me toca estar con otras religiones, me digo que soy del de a como vaya, ahí así me pinto. Tenemos que mantener nuestro estandarte, hermanos. El estandarte no solo es la cruz, el estandarte es el nacimiento, el estandarte es la cruz y el estandarte es la resurrección. Y les continúa diciendo Pablo: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Saben, hermanos, que este misterio que les está hablando Pablo fue a lo que le llevó a entender por qué de ese aguijón que lo atormentaba? Pablo fue el único que tuvo ese privilegio de que fue llevado ¿a dónde, hermanos? Al tercer cielo. Dice que él vio cosas que ninguna persona va a ver hasta que no esté ahí, cuando le toque estar, cuando esté en su presencia, cuando todos seamos llevados. A Pablo le tocó mirar lo que nos espera. Por eso es que su fe era ferviente. Por eso es que no le preocupaba morir. Por eso es que en todo momento, aún en la cárcel, él se mantenía firme, hermanos. Porque él había visto. Y ahora él les dice por medio de esta carta, les está diciendo: tengan esa misma fe, porque les quiero decir que no todos vamos a morir. Y aún los que mueren van a resucitar, porque viene el toque de la trompeta. ¿Y de qué les estaba hablando Pablo, hermanos? Del arrebatamiento. De algo que hoy tampoco ya no se cree. Hoy tampoco ya no se cree. Hoy
seguimos viviendo una vida en la cual muchas personas dicen, bueno, pues tal vez esto sí va a pasar, pero no nos va a pasar a nosotros. Si no pasó hace 2000 años, no va a pasar ahora. Y quiero decirles, hermanos, que cada día vivimos más cerca, cada vez se acerca más ese tiempo. La iglesia debe de despertar, hermanos, debe dejar de estar adormecida. Estamos en los últimos tiempos. Se acerca este sonar de esa trompeta, en la cual yo lo anhelo y lo creo, que los que aún no estemos muertos, seremos transformados para recibir al Señor en los cielos. Ahí está, hermanos, la gran esperanza. El creer trae este premio, el creer trae esta recompensa. Y continúa Pablo y dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Afírmelo con un amén. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Oh, ¿dónde muerte? ¿Dónde está tu victoria? Fue derrotada, hermanos. Al tercer día la muerte fue derrotada. La muerte no tiene más victoria, no tiene más potestad que Dios. Y hoy es lamentable que en muchos países, hoy que nosotros celebramos que Jesucristo venció la muerte, países enteros están declarando a la adoración de la muerte y se atreven a llamarle la Santa Muerte. Y lo peor, le tienen hasta miedo. Trabajando en algún momento se los platiqué, trabajando en el gobierno, nos llaman unos locatarios muy espantados que en un parque habían hecho un ritual satánico y nadie quería acercarse porque tenían miedo. Y fueron las personas y mis compañeros, tipos grandes que se usaban justamente para ese trabajo, me decían, no, don Raúl, dice, pues si quieres tú, dice, yo no, dice, no. Y se vio que se persinaban y le digo, pero esta es una simple imagen. No, pero olvídate el poder que tiene. Le digo, no hay poder más grande que el de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús reprendo toda maldad. Y lo agarré en la bolsa, échenlo en la basura y vámonos. No puede haber más poder que el que demostró Jesús cuando resucitó al tercer día. Hermanos, es lo que hoy celebramos. Para terminar, hermanos, dice, termina en este capítulo 15 de Corintios, Pablo diciendo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la gloria del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está, no es en vano, hermanos. No es que, bueno, si al final no existe un Dios y al final no existe un cielo y no viene Cristo por su iglesia, no pasa nada. Pues llevamos una buena vida. Miren, no nos gastamos nuestro dinerito en cervezas, en alcohol, en cosas que nos hubieran afectado, hermanos. Nos va bien. O sea, ya ganamos. No, hermanos. Esa es una consecuencia de el verdadero regalo de nuestra salvación. Es la esperanza que un día estaremos con Jesucristo por la eternidad. ¿Y sabe cuál es? Justamente el mayor de lo que le da valor estar en el cielo. No son esas calles de oro, no es ese mar de cristal. No, es que usted va a poder estar al lado de Jesucristo. Yo le quiero hacer muchas preguntas. Yo quiero sentir un abrazo de Él. Así como cuando usted está orando y usted siente en esa presencia del Señor, usted siente al Espíritu Santo que Él se está manifestando en su corazón y que usted desea que alguien venga, le dé ese abrazo, le dé ese consuelo. Yo quiero decirle ese día al Señor, yo quiero recibir un abrazo.
Lo primero que quiero llegar, sí, voy a buscar a mi padre, voy a buscar a mis hermanos, voy a buscar a mi esposa, voy a buscar a mis seres queridos, pero yo primero quiero buscar a Jesús. Y sabe, lo más tormentoso del infierno, aparte de todos esos tormentos que se van a tener, el mayor castigo de las personas que rechazaron a Jesús, ¿sabe qué es, hermanos? La ausencia de Cristo. Ese va a ser el mayor castigo. Y nuestro mayor regalo es tener a Cristo, que podamos morar con Él por la eternidad. Póngase de pie. La palabra de Dios habla de una recompensa, hermanos. No es en balde el esfuerzo. Pablo lo decía en otras de sus cartas: yo no corro nada más por correr por una corona corruptible. Yo corro por una corona incorruptible. Yo corro por un premio. No doy golpes al aire. Domino mi cuerpo. Lo domino. Le exijo. Porque sé que voy a llegar a recibir la corona de vida. Todo ese sufrimiento, hermanos, hoy todavía aquí en este país no lo vivimos. Pero he escuchado a muchas personas que se tienen que esconder, que muchas personas han tenido que decidir entre su vida o declarar su fe. Le tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe para que el día que el Señor nos ponga a prueba, nosotros sin ninguna duda podamos declarar que creemos en Jesucristo y que Él está vivo y que Él es el Dios todopoderoso. Si cumplió su promesa, hermanos, si cumplió su promesa de que resucitaría al tercer día, que Él no se quedaría en la cruz. Honramos la cruz. Ayer estas personas me decían: pero ¿por qué no creen en la cruz? Creemos en la cruz, pero Jesús ya no quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día. Y honramos la cruz porque es el símbolo del sacrificio para que tus pecados y los míos fueran borrados. Pero hay una promesa. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que regresaría y va a regresar. Y lo que yo hoy les pido, hermanos, para todos nosotros, es que nos mantengamos firmes. Que lo esperemos con anhelo. Que el día que el Señor así lo decida venir por su iglesia, estemos preparados. Que usted le espere con ese anhelo. Que sepa que no solamente lo que vivimos, eso es lo único que nosotros vamos a tener. Hay una vida después de la muerte. Y de usted depende si quiere que esa vida eterna sea al lado de Jesús o sea alejado de Jesús. Así que yo hoy le voy a pedir que en esta oración usted le pida al Señor que le confirme esa respuesta. ¿Lo crees? Marta le decía: Señor, sí creo que vamos a resucitar. Pero él dice: no, yo lo que creo es que tú creas que yo tengo ese poder de darte esa vida. Y hoy es lo que nosotros necesitamos responderle al Señor. Jesús hoy te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. Levante usted la mano. Y si Él venció la muerte, entonces Él puede vencer toda enfermedad, puede vencer toda incertidumbre. Yo no sé si usted hoy quiera acompañarnos. Si usted quiere pasar al frente, bienvenido. Si usted quiere hacerlo desde su lugar también. Pero hoy que celebramos a un Dios vivo, entonces creámosle que si Él resucitó,
Si Él venció a la muerte, Él puede vencer ese pecado, Él puede vencer esa enfermedad. No importa el diagnóstico que le dieron, no importa si a usted le dijeron que mañana ya no tiene empleo, no importa si le dicen que mañana usted no va a saber, no sé de nada. Hoy quiero salir de este lugar creyendo totalmente en Jesucristo, porque Él resucitó y Él está vivo. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy en este día de esta gran celebración nos rendimos a ti.